¿Te acuerdas de tu primer amor? ¿De tu primer beso? ¿De tu primera vez en que sentiste el engaño de tu mejor amiga? Pues con esta historia haré que revivas la experiencia nuevamente. Así que te invito a escucharla hasta el final. Y te recuerdo que todos y cada uno de los relatos son escritos por una servidora. Así que si me quieres apoyar, únicamente tienes que suscribirte. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Las amigas no existen, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió cuando yo tenía 15 años de edad. En aquel entonces estaba terminando la secundaria y entrando a la preparatoria. Tenía una amiga de la infancia a la cual la quería mucho. Tengo varios hermanos, pero todos son varones y mayores que yo, así que ella la veía como la hermana que nunca tuve. Mi nombre es Libertad y esta es mi historia. Todo empezó cuando llegó el tiempo de vacaciones de los meses de julio y agosto. Mis padres siempre rentaban una casa frente al mar, en el puerto de Veracruz, ya que yo vivía en Jalapa. Como mi padre era dueño de su compañía, podía ir y venir cuantas veces quería, así que eso no era un problema. Yo quería mucho a mi amiga Tania. Éramos inseparables al grado de que sus padres la dejaban venir conmigo de vacaciones un par de semanas, las cuales disfrutábamos al máximo. Una tarde fuimos a dar un paseo al malecón y ahí mientras caminábamos pasamos junto a 3 chicos y uno de ellos me llamó mucho la atención. Sus ojos azules tenían una mirada penetrante y sentí amor a primera vista. Tania y yo seguimos caminando y le comenté de aquel muchacho. Yo jamás había tenido novio y tampoco ningún flechazo por alguno, al menos no de esa manera. Caminamos un rato más y luego buscamos un lugar donde sentarnos y al poco tiempo, aquel chico que me había gustado se acercó a mí. Me saludó y se presentó. Me dijo que se llamaba Marco Antonio, pero que le decía Antoni. Se portó muy amable y nos invitó a ambas a ir a tomar un refresco en un lugar que estaba cerca. La verdad, que nos la pasamos muy a gusto. Era un caballero con nosotras, además de que tenía más callo, por así decir, ya que él nos llevaba 3 años de diferencia. Nos quedamos de ver al día siguiente en un sitio que estaba de moda para platicar y pasar el rato. Claro que eran otros tiempos y la gente no era tan malintencionada como ahora, hablando de los años 90, y además de que el lugar era abierto y habían muchas más personas. Mis padres estarían caminando por ahí para estar pendiente de nosotras. Cuando llegamos, estaba Tony con Manuel, un amigo, y nos fuimos los 4 a divertirnos. Y cada momento que pasaba, sentía que mis sentimientos por aquel chico de ojos azules y cabello negro crecían cada vez más. Sin embargo, nunca me di cuenta de que Tania también lo miraba. De manera cotidiana, nos reunimos con Tony, a veces solo y a veces con algún amigo. Y cada día que pasaba, sentía que mi cariño y atracción se convertía en otra cosa. Llegó el día en que Tania tenía que regresar a Jalapa con sus padres, por lo que fuimos mis papás y yo a dejarla con ellos. Por lo que al regresar al puerto de Veracruz, sería la primera vez que estuviera a solas con Tony. Recuerdo que llegué muy emocionada y nerviosa, puesto que jamás había estado con un chico a solas. Siempre me acompañaba alguna amiga, pero esa tarde fue especial y se notaba a leguas que Tony también se estaba enamorando. Pasaron un par de días más y se me declaró. Me dijo que quería que fuéramos novios. Yo le dije que estaría complicado porque él vivía en Veracruz.
En eso, me dio la noticia de que iría a Jalapa a estudiar la universidad y que podríamos seguir con la relación. Y déjame decirte que se volvió tan seria que me presentó a sus padres esas mismas vacaciones. Regresamos a clases en septiembre y él de vez en cuando me iba a ver a la preparatoria, puesto que sus horarios de la carrera eran algo complicados. Sin embargo, pudimos compaginar muy bien. Estaba muy enamorada. Era la primera vez que tenía ese sentimiento, y cuando nos dimos el primer beso, fue tan maravilloso que hasta el día de hoy tengo ese recuerdo en la mente. Tania y yo seguíamos siendo muy amigas. Sin embargo, empezó a distanciarse un poco y su carácter se volvió muy agrio. Se enfadaba con facilidad y le encantaba hablar mal de Tony. Decía que seguro tenía a otra en la escuela porque yo estaba en la preparatoria y él en la universidad. Y que además, al ser mayor que yo, seguro estaba haciendo de las suyas con otras mujeres, porque yo todavía era virgen. Y me decía cosas tan feas que sentía que esa situación, poco a poco, me alejaba más de ella. En una ocasión, al salir de clases, me dijo que no quería llegar a su casa, que si podía ir a la mía y hacer la tarea ahí, que más tarde iría a su hogar. Yo no vi problema alguno, ya que mi mamá hacía suficiente comida para tantos varones que comían como si no hubiera un mañana. Llegamos y todo transcurrió con normalidad. En eso me dijo que tenía ganas de tomar un refresco. Mi madre siempre tenía refrescos de soda o aguas frescas en la casa, por lo que le dije que podríamos ir a la cocina a buscar algo de beber. Ella me dijo que le trajera cualquier cosa, que me esperaba en la habitación. Como ella era casi de la familia, fui a la cocina sin ningún problema a buscar las bebidas y la dejé en el cuarto. Al regresar, estaba parada junto a la ventana. Le entregué la bebida y me preguntó si no tenía algo de comer. Le dije que vi unas galletas en la alacena. Me contestó que eso le parecía genial, por lo que fui a buscarlas a la cocina. Al regresar, empezamos a comer y a tomar las bebidas. Al cabo de un rato, ella me dijo que tenía que irse porque era muy tarde, así que se despidió y se fue. Esa misma noche, al acostarme a dormir, empecé a sentirme muy mal. Tenía vómitos, náuseas y fiebre. Mi madre me dio unos medicamentos para controlar los malestares, pero simplemente no hacían efecto. Al día siguiente no fui a la escuela porque todavía me sentía mal. Si bien amanecí sin fiebre, los dolores estomacales seguían a la orden del día. Por lo que Tania fue a verme al salir de clases. Me acompañó toda la tarde y estaba muy pendiente de mí. En eso Tony me llamó por teléfono y me levanté para contestar en la sala. Estuvimos platicando no más de 5 minutos y me dijo que vendría a verme más tarde. Colgamos y me recosté otra vez en la cama. Tania me dijo que si deseaba tomar algo. Yo le dije que tenía la boca seca, por lo que se levantó y me trajo un vaso con agua de limón. Estaba fresca y dulce, por lo que de golpe me la bebí toda. Ella se retiró, me dijo que tenía que irse y que además Tony vendría a verme, que me daría espacio para que me arreglara. Como a los 20 minutos de que se fue, empecé a sentirme muy mal. Le grité a mi madre para que viniera. Ella se espantó al verme doblada de dolor de estómago. Pensó que tenía apendicitis, por lo que me llevó de inmediato al médico. Ahí, en urgencias me revisaron y no encontraron nada extraño. No tenía apendicitis o inflamación en alguna zona del estómago. Me hicieron exámenes médicos, pero no encontraron nada raro, por lo que casi a medianoche me dieron de alta. Recuerdo que al llegar, le llamé a Tony para decirle que había llegado, porque seguro había ido a verme, pero no había nadie quien lo recibiera, y me imaginaba que estaba preocupado. Él entendió la situación, por lo que al día siguiente, que era sábado, fue a casa a verme.
Pasó el fin de semana y me sentía ya con más fuerzas como para ir a la escuela al día siguiente, por lo que el lunes desperté muy temprano y me alisté. Llegué al salón y me senté, pero empecé a notar muy extraños a mis compañeros. Me veían y se reían. Llegó Tania y me abrazó. Me dijo que estaba contenta de que había llegado a clases, pero le hice el comentario de que el ambiente lo sentía muy raro. Ella me dijo que eran ideas mías. Terminamos las clases y nos fuimos a nuestras respectivas casas, pero a la salida del colegio veía a las personas murmurando y hasta señalándome. Hacían que me sintiera muy incómoda. Tania me decía que eran imaginaciones mías. El martes llegué y me senté en mi lugar. Cuando entró una maestra, ella nos daba matemáticas. Al verme, me hizo una seña con la mano para que me acercara. Yo me aproximé y le di los buenos días. Ella me saludó y me dijo que qué bueno que estaba mejor. Le di las gracias y luego me dijo algo que jamás pensé escuchar: que si tenía dudas acerca de cómo cuidarme en lo que se refiere a la sexualidad, que podría preguntarle a ella, porque a lo mejor me daba pena hablarlo con mi madre, pero que tuviera la plena confianza que lo que me dijera quedaría entre nosotras. Yo no sabía a lo que se estaba refiriendo. Me dijo que ya se había enterado del aborto espontáneo que había tenido, que estaba muy joven para hacer ese tipo de cosas y mucho menos tener relaciones sin protección. Recuerdo abrir bien los ojos y decirle que yo no estaba embarazada, que jamás lo había estado y que estuve enferma, y hasta mi madre me había llevado al hospital porque parecía que era apendicitis. Entonces ella me dijo, con esas palabras que me llenaron de coraje: no te preocupes, todos cometemos errores. Dios mío, estaba tan llena de rabia. ¿Quién era la persona que estaba diciendo que mis faltas habían sido por un embarazo fallido? Ese día estaba tan molesta. Ahora sabía que estaban diciendo todos a mis espaldas, y lo peor, que mi mejor amiga no me había dicho nada. ¿Quién empezaría los rumores? Hablé con Tania y le dije lo que la maestra me había dicho. Ella me dijo que no hiciera caso, que son chismes. Pasaron los días y la incomodidad de la situación estaba latente. Al mes, justamente, me dijo Tony que quería terminar la relación, que se había enamorado de otra persona y que prefería acabar lo nuestro. La verdad que me dolió el alma. Me cuestionaba qué había pasado, quién era la otra mujer. Llamé a Tania para desahogarme, pero me dijo que tenía que salir, que únicamente podía hablar solo un rato, porque iría al cine. Así que simplemente hablamos unos cuantos minutos y colgamos. Pasaron los días y Tania empezó a distanciarse de mí poco a poco. Yo empecé a ser una persona solitaria. En la escuela casi no hablaba con nadie y por las tardes Tania ya no iba a verme. Un viernes por la noche mis padres dijeron que irían al cine y que si quería acompañarles. Yo acepté y fuimos al cine de las 7:30. Y recuerdo que al entrar al complejo vi a Tania comprando palomitas y junto a ella, Tony. Yo no podía creerlo. Él me había dejado por ella. Yo no quise hacer ningún drama, por lo que solo entramos al cine mis padres y yo, pero ellos se dieron cuenta de que los había visto. Estaba desconsolada. Mi madre trataba de hacerme sentir bien, sin embargo, no lo lograba. Cabe aclarar que mi mamá querida hasta el día de hoy es muy afecta a que le lean el tarot, por lo que me dijo que fuéramos con su amiga para que me leyera las cartas. Acepté. ¿Qué más podría perder? A la señora ya la había visto antes, puesto que en varias ocasiones había acompañado a mi mamá. La esperaba en la sala mientras tenían su sesión de lectura. Me senté y partí las cartas. Ahí
La vidente me dijo que tenía una amiga que era muy cercana a mí, pero tenía celos y envidia, porque yo tenía más dones, por así decir, y que además había un chico que estaba enamorado de mí y que a ella le había gustado, que hizo averiguaciones y encontró la manera de hacerle una brujería a mi novio para que ya no quisiera estar conmigo, y que además me había estado enfermando, que ponía algo en mi bebida o en mi comida, pero que era imperceptible ante los análisis químicos, que era tanta su desesperación que empezó a inventar chismes para que la gente se alejara de mí, a pesar que sabían que era inocente, que había dejado algo en mi casa. Eso es lo que hace que se active la brujería y que tenía que buscarlo. Podría estar enterrado, escondido o guardado en cualquier parte. Yo sabía en mi interior que estaba hablando de Tania. ¿Quién más? Llegamos a la casa, mi madre y yo buscamos eso que había escondido, pero no lo logramos encontrar. Y hasta la fecha es un secreto que jamás hemos descubierto. El siguiente año escolar decidí cambiarme de colegio y fue lo mejor que pude haber hecho, física y mentalmente, ya que ahí conocí a un chico. Al inicio fuimos solo amigos, pero con el paso de los años y las relaciones fallidas, nos dimos cuenta de que éramos el uno para el otro, por lo que nos arriesgamos a iniciar una relación. Al par de años de noviazgo, me propuso matrimonio y hasta la fecha seguimos juntos. A Tania jamás la volví a ver. Solo me enteré que ella se había embarazado de Tony y que los obligaron a casarse, pero se divorciaron tiempo después. Y justamente quise enviar mi historia ahora porque la recordé, ya que viajé a Veracruz para las vacaciones de agosto y vi a Tony. Nos saludamos con mucho cariño ya dejando atrás el pasado. Me dijo que no se volvió a casar y que tiene un par de hijos con diferentes mujeres, que me veía bien y feliz y que soy el mejor recuerdo de su juventud. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha gustado el relato, te invito a suscribirte, ya que cada semana publico varios videos nuevos y diferentes. Así que activa la campanita para que no te los pierdas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?